Hola, hola. Hola, hola, muy buenas noches. Vamos a empezar este live. Está con nosotros la psicóloga Karina Zambrano. Vamos a hablar de empoderamiento y liderazgo en la mujer. Cari, ¿quisieras presentarte? Bien, pues buenas noches a todas y a todos. Gracias por esta invitación, Lari. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Karina Zambrano. Yo soy de formación psicóloga educativa. Tengo una maestría en psicología clínica y otra que estoy por concluir en investigación en ciencias forenses. Yo me dedico a trabajar lo que es la práctica clínica y me especializo o mi expertise es en temas de violencia de género, violencia familiar, abuso sexual y bueno, pues en toda esta práctica para mejorar la salud mental en las personas. Muchas gracias, Cari. ¿Por qué estamos haciendo esto en este día tan especial para la mujer, que es pues el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Recordando que es una conmemoración justamente en reconocimiento a estas luchas como todas las luchas, ha llevado sangre, ha llevado pues manifestaciones, y Karina y yo creemos que hay alternativas también para seguir levantando la voz, para seguir ocupando espacios sin violencia también, ¿no? Entonces, desde el conocimiento, desde el amor, desde todo el tejido, ¿no? Este tejido que como mujeres también podemos compartir. Entonces voy a ir pasando las presentaciones. Bueno, un poquito antes, ¿yo quién soy? Para quien no me conozca, porque también vamos a estar transmitiendo en las redes de Cari, ¿no? Bueno, yo soy Larisa Pineda López, soy economista de formación, tengo una maestría en política y gestión del cambio tecnológico. Mi expertise siempre ha sido más en empresarial, o desde emprendedores hasta empresas grandes, pero pues la vida me llevó a un proceso de sanación en donde pues hay que reconstruir el alma, y entre esas cosas pues el rol, ¿no? El rol de lo que es mujer, lo que es ser mujer, y lo que te escuchas afuera, y lo que a veces pues como mujeres no nos identificamos en esos roles pues ancestrales, ¿no? Ya la dinámica nos ha cambiado. Entonces pues bueno, en ese caminar conocí a Karina a través de otra amiga en común, Randy. Empezamos un proyecto que se llama Trasciende tu Magia, y en donde pues es una red de colaboración de acuerdo a lo que nosotros, a nuestros expertices, ¿no? Somos muy diferentes, pero estamos colaborando para llevar nuestras perspectivas, primero respetándolas y segunda, pues ampliando ese mensaje. Entonces, por eso estamos aquí con Karina y yo retomando este contacto. Y bueno, Karina, te voy a ir pasando tu presentación. Tú nada me dices siguiente, y yo lo hago, ¿va? Ok, bien, pues antes de que empecemos, yo quisiera platicar un poquito acerca de justamente este día. El 8M, 8 de marzo, el día donde se conmemora a las mujeres. Y algo bien interesante que yo he venido reflexionando a lo largo de mi existencia es justamente la creación de este día. ¿Por qué un 8 de marzo? Si nos ponemos a ver en la parte de la historia el papel de la mujer, pues realmente siempre hemos vivido, y me incluyo porque soy mujer, pues una parte de discriminación social. No olvidemos que el 8 de marzo, pues es un día donde se conmemora a mujeres, mujeres que han estado en esta lucha constante para que los derechos realmente sean equitativos, ¿no? Porque existe el derecho de la igualdad, pero dentro de la práctica de esta igualdad, a veces la equidad es lo que no tenemos. Entonces, un día como hoy, pues se reconoce, ¿no? A nivel mundial el papel y la existencia de la mujer como una persona,
tal cual, que tiene derechos, que piensa, que siente que es, que merece estar bien. Este día se da a través de la muerte de las mujeres en una fábrica donde se queman cuando vivían y trabajaban en condiciones deplorables, ¿no? Donde la necesidad para cubrir los gastos en la crianza de los hijos las hizo trabajar. Entonces, al ver que no tenían las mismas oportunidades de trabajo, el mismo nivel salarial, ¿no? Las mismas oportunidades, ¿no? Los mismos derechos, pues las mujeres empezaron a levantar su voz. Y pareciera que cada vez que las mujeres levantan su voz, algo pasa. Entonces, hablando un poco acerca del papel y de la historia, la mujer siempre hemos tenido que luchar en esta brecha constante para tener igualdad de oportunidades y el mismo derecho a vivir, pues bien, ¿no? Entonces, es importante que este día, lejos de celebrar y de felicitar y de pensar en la mujer, yo creo que es un espacio de reflexión justo hoy, en este día y con este tema, reflexionar qué es lo que está pasando con las mujeres, ¿no? Las mujeres que antes no podíamos hablar, no teníamos derecho a opinar, ni de las personas, ni a nivel social, político, no teníamos derecho a estudiar, no teníamos derecho a elegir una pareja, a decidir si quería tener hijos o no, a casarme. Entonces, finalmente, la lucha constante de muchas mujeres valientes es lo que nos llevan hoy a tener esta libertad de decir, queremos vivir mejor. Y para eso justamente es este tema que Lari, pues de por sí viene trabajando desde su expertise con las personas, ¿no? Para sanar el empoderamiento y el liderazgo de la mujer. En la actualidad, vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero para eso yo quisiera empezar con un cuento, ¿sale? Entonces, ahora sí, salud, salud. Bien. Gracias, Les gracias. voy a contar este cuento rápidamente y de ahí voy a partir toda la plática. La historia de Perséfone, hija de Zeus y Demeter. Perséfone, también llamada Core, era una joven doncella que vivía con su madre Demeter, alejada de los dioses. Un día, mientras ella recogía flores con otras diosas y algunas ninfas, Hades, dios del inframundo, emergió de la tierra con una grieta grande y fuerte y la raptó. Cuando Demeter se dio cuenta de su ausencia, desesperada, cambió su ropa por la vestimenta de luto y comenzó a buscar a su hija. Eran tales sus lamentos que toda la tierra se estremecía. En esa búsqueda se encontró con Hécate, diosa de las encrucijadas, que la consoló y decidió acompañarla. Ambas confirmaron, gracias a Helios, que todo lo ve, que había sido Hades quien la había raptado. Demeter dejó de sostener la vida, impidiendo que las flores pues siguieran su proceso de florecer, ¿no? Zeus pretendía convencerla con regalos para que cambiara su actitud, para que dejara de sufrir, pero ella seguía lamentándose y le exigía a Zeus la devolución de su hija, antes de volver a florecer toda la tierra. Cuando Zeus se cansó de aguantar sus lamentos, porque ya la tenía cansada de que lloraba y lloraba y se quejaba, obligó a Hades a devolver a Perséfone. Hades puso solamente una condición para que la pudiera liberar. Perséfone no debía comer nada en el trayecto de vuelta a su casa. Sin embargo, el mismo Hades la engañó para que comiera 6 granos de granada. Por este error, fue obligada a volver un mes por cada grano de granada. Por eso, cuando Demeter y su hija estaban juntas, la tierra florecía hermosa y la llenaba de vegetación. Y durante los otros 6 meses del año, cuando Perséfone volvía a los infiernos, la tierra se convertía de nuevo en una tierra estéril. Hécate, acompañada de Perséfone, la acompañaba a Perséfone en el inframundo, convirtiéndose en su compañera íntima. Fíjense bien lo que les trato de decir, chicas y chicos. Aquí, una mujer, una doncella, linda, joven, bella, es raptada sin que ella quisiera y se la llevan a un lugar
de sufrimiento lúgubre, donde no tenía pues ninguna posibilidad de salir. La madre angustiada va con el papá de la chica y él, en lugar de ayudarla, lo que hace es compensar a la madre ya para que deje de sufrir, para que se calle. Al ver que eso pues no sucedía, le exige a su raptor que la suelte. Y él astutamente engaña a la chica para que volviera con él, como un castigo por la desobediencia. Parece un cuento, pero está lleno de realidad y de verdad. El papel de la mujer dentro de la sociedad siempre ha sido castigada en todos los sentidos. Se castiga a la mujer por cometer errores o por no cometerlos también se castiga. Se juzga, se critica la mayor parte del tiempo. Y eso hace que muchas mujeres tristemente vayan sintiendo y se vayan creyendo que no valen nada, que se merecen vivir así o que merecen ser tratadas así, obligadas a estar en lugares donde no quieren, con personas que no quieren, o permitiendo vivir atrocidades por el simple hecho de ser mujer. Y esa parte, afortunadamente, en la actualidad, estamos en un proceso de transición donde el papel de la mujer se está rompiendo a partir de los estereotipos sociales creados. Y eso está padre, porque nosotros como sociedad estamos viviendo esos cambios. Y es importante que todas y todos empecemos a construir pues una vida desde una perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que empecemos a vernos iguales, sin diferencias. Y esa es la parte que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Para eso, ahora sí, amiga, la que sigue, vamos a trabajar el concepto de empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? El empoderamiento es toda esa fuerza interna que tienen las personas o conjunto de personas que lo utilizan como una herramienta, como parte de un recurso interno que te va a permitir resolver, salir de alguna situación o mejorar tu calidad de vida. Desde cualquier postura, tanto social, política, económica, social, psicológica, espiritual, conductual, es toda esa fuerza interna que tenemos las personas para salir avante, ¿no? Y que esto lo puede desarrollar cualquier persona. No importa la edad, no importa el sexo, no importa la posición económica, niveles, nada. Todas las personas tenemos una fuerza interna que sacamos siempre que tenemos algún problema. Y eso es parte de lo que se llama empoderamiento, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, si nos vamos a la parte realista, aquí en México, desde esta cuestión laboral, ¿no? Y del papel de que la mujer está formando parte ya de todo esto, vemos que aún estamos en esta lucha constante de mejorar la calidad de vida. Yo les quiero platicar que antes, hablamos de unos 20, 25 años, la mujer todavía estaba como muy arraigado a los estereotipos en torno a lo que debería de ser. Las mujeres que se han atrevido a romper con esto siempre han sido, pues de cierta manera, juzgadas o criticadas. Recordemos el caso del campo algodonero, donde las mujeres empezaban a desaparecer. Y cuando las madres iban con las autoridades para decir, mi hija no ha llegado, inmediatamente había comentarios pues deplorables hacia la mujer, como, ay señora, seguramente se fue con un hombre su hija, ¿no? Y no les hacían caso a las mujeres cada vez que iban a reportar que alguna de sus hijas desaparecía. ¿Qué pasaba con esas mujeres? Esas mujeres, las mujeres que empezaban a desaparecer y después aparecían muertas, eran mujeres trabajadoras, clase obrera, donde por necesidad tenían que salir a trabajar para mantener a los hijos cuando los padres no se querían hacer responsables.
Y como son mujeres que empezaron a romper con esta cultura machista donde la mujer tenía que quedarse en el hogar, como empezaron a desobedecer esas tradiciones culturales, pues fueron castigadas. ¿Cómo? Con la muerte, ¿no? Y lo peor es que había tanta mujer que desaparecía, tantos niños que se quedaban sin madre, tantas madres que se quedaban sin hijas, que nadie les hacía caso por el simple hecho de ser mujeres. Hoy tenemos la oportunidad, todas y todos, de poder estudiar, de poder salir a trabajar si tú quieres o si lo necesitas, ¿no? Y esa es parte de la lucha constante que vamos haciendo. A partir de esta situación y de esta problemática social que se vive a nivel nacional, la ONU voltea a ver a México y los empieza a obligar para trabajar en que estos derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, empiezan a ponerse en práctica como parte de algunos protocolos para la construcción de una vida diferente, ¿no? Libre de violencia y de peligros. Entonces, en esta lucha por la transición cultural y laboral, las mujeres venimos trabajando. Sin embargo, estadísticamente hablando, pues seguimos todavía, apenas estamos iniciando, ¿no? Seguimos en esta lucha constante. ¿Por qué les digo esto? Porque se hizo un estudio en el 2021, ¿sale? Donde se identifica que laboralmente hablando, el 65% siguen siendo los hombres los que están en esta parte de ingresos laborales y el 35% apenas estamos en este proceso las mujeres. Si nos vamos a analizar un poco la parte de las jerarquías, tenemos que los puestos altos, directivos, ¿no? Tanto a nivel industrial, laboral, político, vemos que todavía hay una gran desventaja el papel de la mujer en este ámbito, donde el 85% siguen siendo varones y solo el 15% de las mujeres estamos logrando llegar a ese tipo o esos rangos de niveles, ¿no? En la parte administrativa, lo mismo. Hombres abarcan el 91% y las mujeres el 1%, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los obstáculos principales a los que nos enfrentamos las mujeres? Primero, aunque trabajamos y a partir de los derechos que supuestamente son iguales, en este derecho de la igualdad, aún así existe gran diferencia entre los sueldos de un hombre y una mujer, ¿no? Y eso lo podemos ver en cualquier nómina, ¿sale? Esto se da a través de la estereotipación, de la masculinización en los puestos directivos. No olvidemos que hasta hace poco tiempo había puestos donde la mujer no podía accesar, ¿no? En la institución donde, en alguna institución donde yo trabajé, yo recuerdo muy bien que en una entrevista de trabajo, lo primero que me dijeron es, ¿vas a tener hijos? Porque si vas a tener hijos, no puedes entrar acá. Porque nosotros no queremos a una mujer que esté faltando a su trabajo por cuidar a sus hijos, que ya se enfermó, que la escuela, ¿no? Cuando a un hombre, pues sin problema puede tener muchos hijos y no pasa nada, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que en ese mismo trabajo iban cada mes, cada 2 meses a hacernos pruebas de orina para ver si no estábamos embarazadas. A las puras mujeres, ¿no? Y los hombres no. Entonces, la estereotipación de la masculinización de los puestos directivos aún en la actualidad sigue muy vigente, ¿no? Donde todavía es muy difícil que las mujeres accesen. Apenas estamos abriendo esa brecha para poder también colocarnos en posiciones o en puestos igualitarios, ¿no? ¿Cuál es la solución de todo esto? Empezar a implementar políticas de inclusión en las empresas, en las instituciones, en los lugares de trabajo, donde justamente se facilite esta parte de la igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. Y estamos en esa lucha constante para que eso pues se pueda hacer realidad, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? A partir de los cambios
de pensamiento de nosotras mismas, porque muchas veces nosotras somos las mismas que nos vamos obstaculizando en todo esto, ¿no? El sentirme menos, el tener baja autoestima, el tener miedos, inseguridades, ¿no? Eso son parte de nuestras limitantes que a veces nos impiden como avanzar en esta lucha constante que estamos para poder colocarnos en una sociedad diferente. Y esa es la parte que nos corresponde. Una parte es a nivel político, otra parte es a nivel social, pero lo más importante es que nosotras tenemos que hacerlo desde la parte interna, empezar a cambiar nuestros propios pensamientos de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo necesito. Desde la conciencia de mí me va a permitir ser diferente conmigo misma y con los demás. ¿Sale? Cari, aquí me gustaría justamente ampliar un poquito más para aportar a la conciencia de este tema, ¿no? Y que desde mi perspectiva es importante empezar por ese amor propio, por ese autocuidado, por ese saberme digna y merecedora de una realidad que no nos van a dar afuera, ¿no? O que a lo mejor es todavía un camino. Digo, no nos van a dar afuera si nosotras mismas no nos creemos merecedoras de esa realidad, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es ser mujer? ¿Cómo Cari vive el ser mujer? ¿Qué entiende Cari por esas cualidades y qué aportas a tu entorno en ese ser mujer? Bueno, justamente esta parte de ser mujer es como una palabra muy amplia en todo esto, ¿no? Porque ser mujer no es ser madre, ¿no? No es ser hija, esposa, no es tener solamente la parte fisiológica del cuerpo humano, sino es toda una perspectiva integral de la persona. Ser mujer implica tener una posición completa de lo que yo soy como persona. Por ejemplo, la parte de lo que yo pienso, de mis capacidades, de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo debo hacer, de lo que yo merezco también, en ese sentido, ¿no? Entonces, ser mujer implica, pues, trabajar, ¿no? Estudiar, ver, tener tu familia, estar en constante comunicación con los demás desde una perspectiva donde mis derechos tienen que estar siendo validados todo el tiempo por mí misma primero y por los demás, ¿no? Desde esta conciencia de lo que yo soy, porque eso es importante, empezar a ver quién soy, qué necesito para vivir bien y para estar bien, empezar a romper con estos prejuicios culturales donde se nos formó que la mujer tenía que ser abnegada, triste, que teníamos que sufrir, que teníamos que sacrificarnos para que todo estuviera bien, ¿no? Donde nos enseñaron que entre más sufrieras, pues más rápido te ibas al cielo. Sí, ¿No? o atrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Entonces Claro. necesitas de la validación de alguien más para encontrar ese lugar. Y creo que para mí el ser mujer justamente es salirme realmente de ese, no es fácil, de esos estereotipos, empieza por mí, ¿no? En el momento en el que, oye, pues no tengo un hijo, entonces no soy madre, entonces no merezco el tiempo de descanso, ¿sí? Tienes que llegar a luchar por un puesto para pertenecer, porque pues ya no tienes nada que te ocupe, ¿no? Como otras mujeres, entonces, no solamente para mí, lo que estamos haciendo ahorita es no solamente observar las deficiencias culturales, sino incluso también entre nosotras como mujeres, cómo nos vemos, ¿no? Cómo nos juzgamos, cómo nos laceramos, o sea, no necesitamos, para mí, ¿no? No necesitamos un hombre netamente machista, sino a veces con el machismo de nosotras como mujeres es más que suficiente, ¿no? Entonces, digo, lo tenemos que enfrentar y todo, pero para mí quiero dejar justamente, ir dejando sembrando estas semillitas a tu explicación
porque para hacerlo también digerible, ¿no? Accesible, esta parte de los derechos y de luchar por los derechos no está, no va nada más en las pintas o en señalarnos, porque es una división más, es justamente qué tanto cada una de nosotras nos validamos por ser mujeres, ¿no? Nos hemos hecho la pregunta, soy mujer y qué tipo de mujer soy, y por eso valgo, ¿no? Aún con todos los defectos, aunque no tenga un hombre a mi lado, aunque no tenga hijos a mi lado, aunque no sea tengo un emprendimiento chiquitito, ¿no? Pero soy dueña de algo, o sea, entonces es eso a lo que me gustaría también que fuéramos resaltando, ¿no? Que esta red de lucha empiece por adentro hacia nosotros y ser esta red de contención en esta lucha interna, ¿no? Y que sí gritemos y que rompamos adentro de nosotros esos prejuicios, estereotipos, que no necesitamos nadie que nos diga, o sea, nos los gritan afuera, pero por dentro son 10 veces más, al menos en mi experiencia, todo lo que me gritan afuera o todo lo que me duele de afuera, tengo un verdugo que me está machacando la oreja, que me está apedreando el estómago, el corazón. Entonces, cuando llega alguien y le hace ¡tin! Es ¡ah! ¿No? Entonces, bueno, ya me extendí, ¿no? Hacer un breve comentario, pero bueno, No, hasta aquí, te dejo. no, está súper bien, porque justamente tocaste puntos bien importantes en todo esto, Lari. Fíjate bien. Empezar a romper, o sea, parte de lo que tenemos que hacer nosotras, y es una tarea constante, es empezar a romper con estos prejuicios en torno a lo que debemos de ser. Nos enseñaron, por ejemplo, que debíamos tener un amor dependiente, que tenía forzosamente que tener a alguien para poderme sentir completa o amada, valorada, mirada, ¿no? O sea, necesito de la mirada del otro para poder saber que estoy viva, por ejemplo, cuando no es real, ¿no? Cuando, gracias Disney que nos enseñaste esto, pero es un error, ¿no? O sea, no necesitamos a una persona para podernos sentir completa, porque el amor no te lo da una persona. Esa es una idea mal construida del amor. El amor te lo das tú misma. El amor inicia contigo para que tú puedas dar ese amor y compartir ese amor con los demás. Entonces, empezar a romper con estas ideas, estos prejuicios de dependencia culturales, también nos van a permitir empezar a modificar esas conductas o esos micromachismos que muchas veces las mujeres tenemos. Hay dichos, ¿no? Donde dicen que entre mujeres son peor. Algo que tenemos que aprender nosotras como mujeres es la sororidad. ¿Qué significa eso? La sororidad es esa hermandad entre mujeres, es ese reconocimiento de que estás sufriendo y que yo te entiendo porque también soy mujer, porque sé lo que estás pasando, pero pareciera muchas veces que entre las mismas mujeres a veces puede haber más obstáculos que en los hombres. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la impartición de justicia, donde a veces las juezas, los ministerios públicos, pueden ser más duras entre mujeres que los mismos hombres. Entonces, Las ajá, enfermeras en los partos, por por ejemplo, supuesto, la violencia obstétrica, sí, es ¿no? vital. Claro. Entonces, empezar nosotras mismas a trabajar la sororidad, esta hermandad de mujeres, sin juzgarnos, sin criticarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito laboral donde yo estoy, es muy común que todo el tiempo se juzgue a las personas, ¿no? Donde se les dice, ¿te pasó esto? Ay, pues sí, pues cómo no te iba a pasar, mira cómo vas vestida, qué bárbara, ¿no? Como si el que tú te vistieras de una u otra manera diera permiso para que te lastimaran, ¿no? Entonces, empezar como a cambiar esa manera de juzgarnos entre nosotras mismas desde el amor, desde esta fraternidad, desde este reconocimiento de lo que tú estás haciendo, pensando, sabiendo, viviendo, porque soy mujer, porque también lo he vivido, porque lo he sentido, nos va a permitir también empezar a tener una cultura diferente, desde esta perspectiva de amor,
hay que ser sororas en ese sentido, ¿no? Bien. La que sigue, por favor. Y muy bien, ¿cuál es la realidad en todo esto? Bueno, Hacienda, aquí en México, en el 2021, nos dice que todavía existe una gran brecha salarial entre los hombres y mujeres. Aunque se ha trabajado en esto, aún sigue habiendo como una desigualdad, ¿no? Donde empieza como a trabajarse esta parte de la igualdad y se reduce un poco esto, ¿no? Vemos las estadísticas que solamente el 33% ha logrado que se vaya como incrementando esta brecha enorme en lo que gana un hombre y una mujer. En algunos sectores, en otros todavía lo vamos a ir modificando, ¿no? Y bueno, fíjate bien, o sea, una mujer que trabaja sus 8, 9, 10 horas, 12 de trabajo. Sin embargo, ella llega a casa y sigue trabajando. Sigue haciendo limpieza, sigue viendo tareas, sigue haciendo esto, sigue haciendo el otro, ¿no? Y su ritmo, sus horas de trabajo de una mujer promedio es de 50.4 horas, contra las de un hombre que son 19.6. Imagínate qué diferencia. El hombre llega a casa y dice, pues yo ya trabajé, ya estoy cansado, ¿no? Te toca. Y la mujer, pues aunque trabaje y esto, todavía sigue teniendo más obligaciones. Entonces, existe una gran diferencia todavía en este punto y hay que ir trabajando pues justamente para que se dé esta equidad, no nada más en la parte laboral, sino también en la parte familiar, en la parte social, en la parte cultural, que esa es la parte que vamos trabajando todas al día a día. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? Cuando se empieza a hablar justamente de esta equidad y del empoderamiento, donde las mujeres empiezan a ver qué diferencias, bueno, se ha empezado a trabajar y se ha modificado mucho esta parte de la transición de la mujer en el ámbito laboral, desde esta parte del fortalecimiento de las potencialidades y de las fuerzas en las mujeres. Y entonces nos dicen que las empresas ya empiezan, ¿no?, a tener una participación del liderazgo femenino en puestos de alta dirección. Y esto se asocia a través de algunos principios que se identificaron en esto. ¿Cuáles son las ventajas de que una mujer empiece a involucrarse en un ámbito laboral? Dentro de alguna institución, empresa, lo que sea, nos dice que las mujeres lo que proyectan es que pueden tener un mejor desempeño financiero, ¿no? Las mujeres tienen una habilidad tremenda en los usos de los dineros y hacen milagros, ¿no? Ahí tenemos a Bartola, que con sus pesitos hacía todo. Y muchas están así, con poquito ven cómo resuelven. Y eso te hace una gran administradora financiera de los recursos, ¿no? Entonces son habilidades que a partir de las necesidades hemos venido desarrollando y somos buenas en eso, ¿no? También otra ventaja es que existen menores riesgos de fraude y corrupción cuando una mujer está a cargo, porque tiene más conciencia, ¿no? Porque está más sensible a las necesidades de las personas, porque es parte de su naturaleza estar siempre procurando y viendo a las demás personas. Entonces, una gran ventaja de tener a mujeres líderes en cualquier aspecto, pues te puede permitir justamente la disminución de riesgos, ¿no? También mejora la confiabilidad de los accionistas y en el clima de inversión. O sea, te da más confianza lidiar con mujeres que con los mismos hombres. De repente, por ejemplo, mis pacientes luego me llegan a comentar, es que tenemos un negocio, mi esposo y yo, y de repente llegan los clientes medio pesados y lo que dice mi esposo es, va, te toca, ¿no? Entonces, las habilidades que tienen las mujeres para solucionar problemas, para tomar decisiones, ¿no? Para lidiar con personas, para convencer, para disminuir el enojo en los demás, son habilidades que has desarrollado y que tú misma tienes y que tú misma puedes poner en práctica como parte de tus propias fortalezas, ¿no? ¿Cuántas veces en la crianza y en la práctica de la pareja o de la familia,
pues los hijos se llegan a poner mal o el esposo, y entonces llega la mujer y los calma, pone orden, puede ser mediadora. Entonces son habilidades que han ido desarrollando a través de la práctica y las necesidades sociales. También estar una mujer dentro de esta parte del liderazgo en cualquier ámbito te permite innovar, crear, ¿no? Las mujeres tienen esa habilidad tremenda y muchas veces ni siquiera lo saben, ¿no? No están conscientes de eso. Llega el hijo y te dice, mamá, tengo mañana que llevar esto y no tenemos nada. En ese momento tú ves, buscas qué tienes, resuelves y lo haces. No se te cierra el mundo. Siempre ves qué es lo que tienes y cómo puedes solucionar. Y eso son habilidades tremendas. En la comida, claro, ¿no? Entonces son cosas que tú misma vas desarrollando, ¿no?, a lo largo de tu práctica y que las puedes utilizar como parte de tus recursos psicológicos y fortalezas internas de empoderamiento, ¿no? También tener mujeres como parte del liderazgo te permite tener una mejor reputación. Y esto también permite que se empiecen a implementar nuevas políticas públicas de inclusión que podemos ir mejorando todas y todos. La que sigue, por favor. Y bueno, la ONU nos dice que, obviamente, en el 2016 ellos hablan justamente del empoderamiento y nos dice que la ONU nos dice que es un sector privado, es un aliado estratégico para conjuntar esfuerzos de igualdad de género y esta fortaleza de las mujeres. Incluso nos dice que es necesario que todas las empresas que empiecen a incluir empresas, instituciones, hablemos en general, deben de empezar a incluir nuevas políticas de igualdad de género, donde no se discrimine a la mujer por el simple hecho de ser mujer, donde se empiecen a romper con esos estereotipos sociales de lo que debe de ser, ¿no? Y esto nos permite incluirnos en cualquier posición. Hoy, qué padre es ver, por ejemplo, que las mujeres ya conducen transporte público, ¿no? Ya empiezan a postularse para puestos donde antes no tenía cavidad una mujer, ¿no? La parte de las ingenierías y bueno, hasta los oficios, ¿no? Mecánicos, o sea, las mujeres ya empiezan a abrir esta brecha y está padrísimo. Y no nada más las mujeres, hablemos de los hombres, que también empieza a haber cambios en esta transición cultural, donde las nuevas paternidades, las masculinidades están haciendo presente, ¿no? O ya sales al trabajo y también ves a los padres que van cargando al bebé, la pañalera, ¿no? Y van a dejar a los hijos a las escuelas antes de irse a trabajar, donde los padres ya empiezan a hacer eso, padres donde ambos se involucran en la crianza de los hijos. Y eso está padre porque estamos justamente en esta transición cultural de romper con estos estereotipos de género, donde ya no se vale que la mujer haga ciertas cosas y el hombre ya no, donde todos podemos estarnos incluyendo al parejo. Sí, yo creo que ahí lo que yo me gustaría aportar es que, digo, yo soy más de la parte emocional y energética, ¿no? Y más allá de este género físico que en este momento me toca representar como mujer física y biológica, mental, también hay una Larisa masculina, ¿no? O tenemos esa masculinidad y donde yo en el autoconocimiento de mi energía, me he dado cuenta que durante la niñez y mucho de mi adolescencia, yo era muy masculina y me gusta competir y soy aguerrida y la mejor versión de mí, o sea, siempre voy a dar lo que tengo, pero cuando doy más es cuando jalo esa masculinidad y competitiva, ¿no? Que tengo. Y también cuando también me encuentro en ese exceso de competitividad, regreso a esa Larisa amorosa que primero me contengo, ¿no? Me abrazo y digo, a ver, bájale 2, no necesitas 27 horas al día, o sea, date tiempo para ti, 10 minutos, cuídate, cuida tu salud, cuida tus emociones y en esa responsabilidad de equidad, justamente me puedo permitir ser empática también en mi entorno, ¿no?
saber que hay hombres que están buscando, y lo he escuchado, ¿no? Que hay hombres que están buscando conectarse con esta parte femenina de ellos sin dejar de ser hombres, ¿no? En su rol en su rol masculino, pero que sí quieren conectar con esa energía. Entonces yo nada más quería, y bueno, y gracias a este autoconocimiento, pues justo se ve reflejo en sus entornos laborales, en sus entornos familiares, en no bajarle un poquito al autojuicio y al juicio externo, y por lo tanto, pues también más amabilidad cuando nos enfrentamos a todas las diversidades que ya tenemos actualmente, ¿no? Entonces también yo creo que empieza por aceptarme y por verme yo para poder empoderarme y saber que puedo sacar ese fuá masculino aún siendo hombre, pero también que dentro de mí hay esa energía creadora, como dices tú, creativa, ¿no? De las cuestiones de innovación en la casa, con el compañero, como amiga, o sea, en todos los roles, esto se nos da natural, ¿no? Y saber que si yo lo reconozco, lo pongo a mi servicio primero y después lo pongo al servicio del entorno, pues definitivamente vamos a estar construyendo la sociedad equitativa que deseamos, esperamos y estamos contribuyendo desde ese amor propio. Ya. Excelente. Y justamente esto es lo que debemos hacer, Lari, lo que tú acabas de decir, hacer conciencia de lo que somos desde este amor propio. Fíjate bien, o sea, el amor propio te permite dar amor a los demás. O sea, porque finalmente tú das y tú proyectas cómo estás por dentro. Eso es lo que damos a los demás. Si yo estoy bien conmigo misma, si yo estoy bien conmigo mismo, pues justamente voy a dar eso, ¿no? Y en esta parte energética, ¿no? De lo que yo soy, pues justamente empiezo a involucrarme con personas en este mismo nivel de conciencia para poder estar con los demás. Entonces, empezar como a ser consciente de lo que yo soy y también de lo que la otra persona es, nos permite tener una convivencia completamente diferente, ¿no? Donde rompamos con estas ideas, estos prejuicios culturales y empecemos a convivir desde el amor, desde el respeto, desde la igualdad, desde la equidad, desde la sororidad, ¿no? En este caso con nosotras. Y esa es una chamba diaria que tenemos que hacer todos, ¿no? Y todo el tiempo, que eso es, o sea, no necesitamos un 8M, un 8 de marzo para estar haciendo esto. Necesitamos todos los días, todo el tiempo, estar trabajando en esta sororidad, ¿no? En este amor propio y en este amor con los demás para construir una vida diferente, una sociedad diferente, ¿no? Con una perspectiva de género diferente. ¿Mm? La que sigue, por favor. Y bueno, justamente les voy a decir esta parte de la sororidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer las mujeres? Bueno, primero, empezar a trabajar en una misma, porque yo no puedo pedirle a los demás que lo hagan si yo no empiezo a hacerlo, ¿no? Los cambios inician con una misma. Dice Paulo Coelho, en un libro que leí, una frase muy bella que me quedó marcada. Y la vida me ha dado la oportunidad de verlo en mi práctica personal, pero también me toca verlo a diario como parte de un milagro con mis pacientes y con las personas con las que yo trabajo, ¿no? Dice así, cuando tú te transformas, el universo conspira para transformarse contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente las personas siempre pensamos y vivimos con el deseo que la otra persona cambie, ¿no? Y dependiendo tu ideología, te vas a acercar y vas a decir, ay, por favor, Diosito, haz lo que cambie, que mejore, que recapacite, ¿no? Y siempre pedimos que sea a partir de la otra persona. Y eso es una completa mentira, porque eso no va a pasar. Nosotros no tenemos ese poder de hacer que la otra persona cambie. Eso nunca va a pasar. Los cambios inician desde una misma. Cuando tú te transformas,
el universo conspira para transformarse contigo. Automáticamente cuando tú cambias, como espiral, todo empieza a cambiar. Las personas que tienes a tu alrededor empiezan a cambiar. Y es una espiral porque vas cambiando tú y va cambiando tu entorno, van cambiando las personas. Y en esta transición, en esta transformación, muchas personas se van a alejar porque van a decir, esto está loca, ya cambió, ya no me llevo bien, ¿no? Pero muchas personas se van a acercar a ti, personas que están en tu mismo nivel de conciencia. Y tu entorno empieza a cambiar. Pero el cambio inicia desde una misma. Y cuando yo empiezo a cambiar, empiezo a promover nuevas prácticas, ¿no? Que fomenten esta integración y esta igualdad entre los hombres y las mujeres. No debe haber, pues, alguna diferencia. Somos seres humanos. Todos tenemos las mismas capacidades. Todos. Y esa es la parte que debemos de ir, pues siempre poniendo en la práctica todos los días. Se deben de tejer redes y crear alianzas entre las mujeres líderes, ¿no? Entre los grupos. Lo que Lari decía al inicio, o sea, es bien padre, porque nosotras justamente nos conocimos a través de esta construcción de redes, ¿no? La vida nos juntó y hoy nos da la oportunidad de estar aquí, trabajando conjuntamente con ustedes, pues para ir viendo este tema tan bonito, ¿no? Pero es eso justamente, la construcción de redes, estas alianzas entre las mujeres nos va a permitir también fortalecernos y poder ayudar y trascender en las demás personas. También se debe de garantizar la suficiente representación de las mujeres en todos los ámbitos de decisión, ¿no? En todo tipo de nivel de poder, ¿no? De espacio público, privado, lo que sea. Lari, ¿querías decir algo? Sí, por ejemplo, cuando yo asisto a círculos de mujeres, ¿no? Y trabajamos con la luna, esos procesos y nuestros procesos y saber cuándo soltar, cuándo llenarnos, cuándo eso, ¿no? Y yo me acuerdo que antes de pertenecer a estos círculos, se me hacía muy romántico y eso que soy, según yo, muy optimista, pero hacía muy romántico eso de tejidos sociales, ¿no? Y sobre todo de empoderamiento femenino, liderazgo femenino, así. Yo misma, nuevamente, las resistencias y las creencias culturales que tenemos arraigadas, ¿no? Pero como dices, desde que nos entrelazamos sin conocernos tú y yo y decidimos ponerle detrás de tu magia, ¿no? Dos que no nos conocíamos, dos que sí nos conocíamos, pero eso no impidió que cada una de nosotras le pusiera la huella, ¿no? Y yo sé que en ese momento, o sea, tu estructura, tu disciplina, en ese tiempo era muy distante a toda mi espontaneidad, explosión creativa, o caos creativo, ¿no? Sin embargo, la vida, yo es lo que quiero resaltar, para mi evolución, para mi propia evolución, ha sido importante reconocerte a ti como un estereotipo en mi vida de ese profesionalismo, de ese orden, ¿no? Y no, en lugar de confrontarme y decir, no, es que, no, es que como normalmente pasa, ¿no? Es que Karina todo lo quiere tener perfecto, o tú a mí, ¿no? Es que Larisa es un despapalle y quiere que todo sea, no se tiene el orden. Entonces, yo creo que eso es parte del principio de sororidad, en donde cada una no tenemos que quitar a la otra o quitar a los otros, ¿no? Para para ejecutar esa nota, ¿no? Yo lo veo con los cuencos de cuarzo. Un do es un do y un do grave no le quita el espacio un do agudo, ¿no? Siguen siendo que son las mismas notas, se complementan, a veces se contrastan. Entonces creo que como sociedad tenemos que ir hacia esa aceptación de primero, no, por eso empiezo de mi individualidad, para poder saber que tú y yo nos complementamos, ¿no? Y que incluso Erandi lleva la estrategia más allá de esto, de esta disciplina que observo y agradezco en ti, ¿no? Que Erandi es esa mujer que llegó a mi vida a poner esa estructura, a decirme, sí puedes eficientar tu energía. Entonces, no necesito
quitarlas a una o a otra, sino sé que son una joya especial en mi universo personal, ¿no? Y a la vez reconocerme si quiero caminar hacia allá, como ese ejemplo que el universo también conspira, ¿no? Regresando a tu frase de transformación. Me concebía como un despapalle, como que no me gusta la estructura, sin embargo me las puso a ustedes y ahora, ¿qué crees? Estoy buscando, integrando esa estructura y me siento bien, ¿no? Sé que se puede y sé que es importante. Entonces quise aportar a este tejido de redes porque creo que en esta sociedad tan grande, tan monstruosa, pareciera que nos hemos quedado con las creencias limitantes, con la carencia en donde necesito, nuevamente, necesito quitarte para yo pertenecer, para yo brillar, ¿no? Y creo que no es así. El universo yo lo veo así. Desde que yo nací, desde que mis padres, abuelos nacieron, no ha faltado nunca oxígeno para respirar, ¿no? Entonces, doy gracias a Dios por estar ahora en este universo abundante, suficiente, que me lleva a reconocer todo el entorno que tengo a mi alrededor, toda esta red, para brillar entre todos, ¿no? Y que cuando si me toca a mí brillar y dar esa nota, pues que la dé sin miedo, ¿no? Porque nadie más que yo la va a poder dar, así, tin, ¿no? O dejarte, ¿no? Sola, tú puedes. Entonces, saber que no nos quita nada, siendo hombres o mujeres, sino al contrario, esta sororidad nos lleva a la integración de un buen tejido social. Exacto. Y yo creo que esto que tú acabas de decir, con esto nos debemos de quedar, ¿no? Construir un tejido social desde este enfoque de solidaridad entre todos. Nos va a permitir, pues, tener un mejor entorno, ser más humanos, ¿no? Desde este amor que tenemos hacia nosotros mismos o hacia los demás. Y para esto, pues tenemos que empezar a modificar esos patrones de conducta, esos pensamientos, esos estereotipos de género que estaban establecidos, donde tú tienes que empezar a trascender, donde tú tienes que empezar a cambiar tu propio concepto, empezar a reconocer todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, todo lo que llegas a hacer, empezar a mirarte, tan simple, mirarte, pero mirarte desde una mirada de amor, no desde esa crítica constante que a veces nos limita, nos lastima, ¿no? O nos determina. Entonces, ser compasivas, esa es otra palabra que también quisiera que quedara, la compasión. La compasión tiene que ver con ese reconocimiento del dolor de la otra persona desde una mirada de amor. Pero si yo a esta compasión le agrego el autocompasión, esa autocompasión me va a permitir mirarme a mí diferente, saber que me puedo equivocar, saber que puedo fallar, pero no pasa nada. Lo padre de la vida que nos ha regalado es que tenemos esas fortalezas, esa resiliencia. La resiliencia es esa capacidad interna para salir avante de cualquier situación. El sentirme fuerte, el saber, estar consciente de lo que yo soy, me hace sentirme empoderada o empoderado. Eso no es exclusivo. Las palabras no tienen género en ese sentido, ¿no? Entonces, empezar a cambiar nuestra percepción, modificar nuestro pensamiento, automáticamente modificamos emoción y modificamos conducta, ¿no? Y esta conducta nos lleva a romper con esta cultura patriarcal de lo que debemos de ser, ¿no? Entonces, enfocarnos desde el amor propio, desde la compasión y la sororidad, pues nos va a permitir estar bien con nosotros y poder estar bien con los demás, ¿no? Muy bien. La que sigue, por favor. Gracias. Así es, Milari. Pues no sé, ¿quieres decir algo tú? Pues no sé, sí tenemos, sí tenemos público.
Si ¡Ay, qué tuvieran, bien! si tuvieran preguntas, de todos modos, vamos a seguir en estos días, si tienen preguntas posteriores para los que nos vean después, pues ahí la respondemos Cari y yo. Y también, bueno, este es un primer ejercicio. Queremos, estamos en la intención, porque no quitamos el renglón de hacer un taller en Puebla sobre estos temas, ¿no? Amor propio, sororidad, un taller que nos conecte de manera amorosa con las herramientas que Cari como psicóloga tiene, ¿no? Que son vastas. Y también, bueno, como yo en la parte de terapeuta, ¿no? Los cuencos de cuarzo, la aromaterapia, movimientos, la parte astrológica que también a veces nos ayuda a romper, ¿no? Ocupar esa inercia para que no solo nos revuelquen la energía, sino como a encauzarla para nuestro bien, ¿no? Yo también nada más quisiera agregar que justamente en esta parte astrológica tenemos desde febrero una Lilith en Leo, que lo que nos lleva a este arquetipo a darnos voz a esa mujer salvaje, ¿no? Estereotipada como la devoradora de niños y la que no se domina, la que no se doblega, pero es esa mujer que le interese o no a la sociedad, va a ser ella misma. Entonces, para integrar, va a estar muy activo marzo y y así como en estallido o en clímax en abril. Entonces, pues es una invitación justamente a que todas como mujeres nos escuchemos y nos permitamos ser esa mujer salvaje en el sentido de escuchar nuestra voz, ¿no? De como dice Cari, de esa autocompasión, abrazar a esa niña interna que le dijeron, tú no haces, tú no dices, tú no puedes, tú no sabes, ¿no? Abrazarla como las adultas que somos y en ese sentido darnos el espacio de recuperar nuestras voces en donde estemos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo los dejo con esta gran tarea, porque también si no lo hacemos, pues nos vamos a estampar. Entonces, como que las cosas no están, no sé cómo se hayan sentido, pero como que las cosas están así como un poco efervescentes y es parte de la tarea de este año, ¿no? Entonces, con esta observación, con esto, con esta tarea, pues justamente contactar con nosotras mismas pues buscar estos espacios virtuales, físicos, para entre ellos esperemos que se abra el de Puebla, ¿no? Para poder seguir trabajando esas voces. Entonces yo hasta aquí agradeciendo muchísimo tu tiempo, tu experiencia. Yo hasta aquí dejaría esta sesión, si no hay dudas. Parece que no. ¿Algo con lo que quería cerrar, Cari? Bueno, pues primero agradecerte por la invitación, Lari. Decías hace un ratito y platicabas la parte de cómo nos conocimos. Digo, físicamente no nos conocemos, pero creo que no necesitamos la parte física para saber, ¿no? Con quién estamos. Y pues te agradezco enormemente la invitación, agradezco a la vida por darme la oportunidad de conocerlas a ustedes, de trabajar juntas. Y pues tenemos proyectos importantes que podemos seguirlos poniendo en práctica y en marcha, ¿no? A futuro y estamos en eso. Y bueno, lo único que quiero como concretar con todo esto es que justamente lo que decías, o sea, no creerte las palabras que a veces pueden ser lacerantes, nos va a permitir realmente estar bien con nosotras mismas, ¿no? Empezar como a no, no tomarte nada personal, ¿no? Estar consciente de lo que tú eres, tener ese contacto contigo misma, es lo que te va a permitir salir adelante siempre, en todo momento, ¿no? Y cualquier cosa, duda que tengas, pues con mucho gusto estaremos aquí, pues al servicio de ustedes. Les agradezco muchísimo la atención y pues que tengan linda noche. Gracias. Sí, muchas gracias. También los invitamos a revisar el perfil de Sana Vibrando. Tuve en la mañana una colaboración en un proyecto también de empoderamiento de las mujeres.
se llama Priscila Ávila y la página es Calere, creo que ahorita lo checo bien. Es una convocatoria desde esa niña que tenía sueños, que tenía miedos, desde esa adolescente, desde esas madres, ¿no? Y finalmente a levantar esa convocatoria a hombres y mujeres para construir esta sociedad, este tejido bonito para todos, ¿no? En ese reconocimiento de ser, de vivir en paz y plenos y de complementarnos como sociedad, en lugar de estar viviendo y sufriendo esto que pues ahorita tenemos, ¿no? El miedo de no tener, de no poder salir adelante, o de no saber si vamos a regresar vivos o no tan vivos, pero a nuestra casa, ¿no? Entonces, pues los invito a que se llama Calare 23. Entonces, pueden ir a Sana Vibrando, ahí está el texto completo, y también una invitación también a tía Cari, es un calendario desde la perspectiva de como mujeres para mencionar todos los días, ¿no? Entonces podemos, si ustedes están interesadas, les mando el calendario y dicen, yo tengo ganas de hablar de esto, no sé, lactancia, de cualquier perspectiva o de cualquier temática. Y bueno, es muy fácil la dinámica, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo. Gracias, Cari, gracias a quienes nos vieron. Y gracias a todos los que nos van a ver y gracias a todos los que nos vamos a encontrar allá en Puebla en este taller que yo sé que se va a dar. ¿Verdad, Cari? Claro que sí. Y pues no se les olvide compartir el video, ¿no? Empezar como a difundirlo y pues muchas gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Besos.